Los temas en tendencia que son virales en las redes sociales. en Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan por la señal de Venezolana de Televisión. Hoy en el día vamos a hablar de un tema que queremos tocar además desde hace tiempo y que ha evolucionado conforme han pasado los días respecto a ese primer momento que generó tanta indignación en el pueblo venezolano. Así, estamos hablando del atropello, el abuso que ha cometido el gobierno de los Estados Unidos en contra de los migrantes venezolanos, como ya hemos visto y ha sido tendencia en todas las plataformas digitales y todo el mundo está hablando de ello. Es a modo general con todos los migrantes, pero con el caso venezolano ha tenido algunas particularidades, como lo hemos visto en colaboración con el gobierno del pueblo del Salvador, con el gobierno del Salvador. Hemos visto cómo simplemente por tener ese prejuicio, por tener tatuajes, por vincularlos con esta organización criminal que se ha querido de una u otra manera vincular a todos los venezolanos con el Tren de Aragua, han querido obviamente vincular a todos esos venezolanos con estos delitos que obviamente ya han salido sus familiares, testimonios de que muchas de estas personas no tienen ni siquiera antecedentes penales y lo están tratando de esta forma. Son muchos los testimonios, Jocelyn, que hemos visto, además situaciones reiteradas de diversas nacionalidades. Comentábamos incluso antes de empezar este programa aquellos videos que se han hecho virales a través de las plataformas digitales de los abusos que se han cometido en contra de los derechos humanos y que se ha denunciado ya por parte del gobierno nacional de delitos de lesa humanidad, ¿no? No, y que no es algo nuevo, o sea, si revisamos la historia, después de ese decreto de Obama, se han pasado muchas cosas también y esa ha sido, digamos, una bandera para justificar todos estos actos, una asfixia desde el punto de vista económico, más de 1000 medidas contra nuestro país que obviamente han obligado a muchas personas a buscar otros rumbos en ese sentido y otros que obviamente se han ido por otras razones. Pero ¿qué pasa? Que ha sido cuestionado, ¿no?, el trato obviamente hacia estos migrantes venezolanos, el hecho de que hayan sido llevados a este lugar donde obviamente están delincuentes, ¿no? Muchos de sus familiares incluso se enteraron por algunos de estos videos, entonces cómo esto ha afectado incluso a nivel psicológico a todas estas personas. El gobierno venezolano inmediatamente, así como tiene ese plan de vuelta a la patria, que es el único además gobierno que se ha dedicado a traer a nuestros compatriotas a territorio venezolano, obviamente se montó en esta tarea de traerlos y de garantizarles además una seguridad porque no la tienen en este lugar. Así es, Jocelyn. Y bueno, y en las últimas horas se ha dado noticias que es bueno analizarla y por eso hemos tocado este tema, ¿no? Si vemos, si se quiere analizado este tema, hemos visto cómo organismos de seguridad ciudadana de los Estados Unidos, como la CIA, han determinado y se ha generado quizás una controversia, un conflicto entre poderes porque han manifestado que ellos mismos le están diciendo al gobierno de los Estados Unidos, primero, Venezuela no lidera, como ellos han querido plantear, tal organización criminal como lo es el Tren de Aragua, que en algunos casos denunciaron que el gobierno nacional controlaba dicha organización. Eso obviamente, por ejemplo, el tema de la CIA envió un informe dándole a conocer al presidente Donald Trump que eso es totalmente falso. Pero además ha entrado en controversia con otros juzgados de lo que tiene que ver con estos otros estados que conforman los Estados Unidos, valga la expresión, y se ha generado allí entonces esta controversia y esto, lo que está en puerta quizás podría ser un conflicto de poderes y lo más reciente que vemos, esto que implementó la Corte de los Estados Unidos dándole también este poder, ¿no?, a Donald Trump. Bueno, ¿cómo se han dado las cosas? ¿Cómo se analiza también el panorama que hay que ver qué hay detrás de toda esta situación? Lo vamos a hablar el día de hoy en este espacio. Antes, vemos qué nos dice Carla al respecto. Adelante. La cacería emprendida por el gobierno de Donald Trump contra migrantes, especialmente venezolanos, es inaceptable. Una ola de repudio recorre el continente, obligando incluso a la justicia estadounidense a intervenir. En las calles de Estados Unidos resuena una verdad fundamental. Ser migrante indocumentado no es un delito. Encerrarlos es una injusticia flagrante. Organismos internacionales como el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la ONU son claros. La migración irregular jamás debe ser tratada como un crimen.
Nuestros hermanos y hermanas migrantes son héroes y heroínas. Con su esfuerzo han contribuido a la prosperidad de Estados Unidos y al sustento de sus familias. Migrar es un derecho humano fundamental, protegido por la Declaración Universal. Defenderlo es defender nuestra humanidad compartida. Desde Venezuela, las autoridades y la ciudadanía rechazamos la discriminación en todas sus formas. Recibimos a nuestros migrantes con la solidaridad y calidez que nos caracterizan. Ninguna persona es ilegal. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Migrar no es un delito, ha sido la campaña que se ha manifestado también en las plataformas digitales, no solo desde Venezuela, sino en el mundo. Eso es una realidad. Sí, además hay un registro donde las personas pueden hacer esta denuncia, pueden decir, mire, vi mi familiar allí o no sé de mi familiar desde tal momento cuando me informó, porque en muchos de estos casos, muchos de ellos creyeron que iban a regresar a su país y no sucedió así, ¿no? Entonces hay que ver también qué hay detrás de todo esto. Para eso presentamos a nuestros invitados que saben muchísimo acerca de este tema. Adelante. Aquí estamos, siempre estamos en nuestro capítulo de hoy y de inmediato presentamos a nuestros invitados. Nos complace presentar a Ingrid Carmona, socióloga, ya de la casa. Bienvenida al día. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, bien, chévere. Muchísimas gracias por la invitación. Propicio tenerte para hablar de este tema y también a otra persona que también es de la casa, Walter Ortiz, politólogo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Hola, Jocelyn. Saludos para ti. Saludos, Roger. Y excelente estar aquí con todos ustedes. Mira, aquí siempre estamos envueltos en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo determinar puntos importantes de toda esta situación que hemos vivido, con ciertas decisiones que se han tomado, con un plan además que ha sido respaldado por el pueblo venezolano para recibir a nuestros hermanos venezolanos? ¿Cómo lo ha tomado el mundo? ¿Cómo lo hemos tomado nosotros? ¿Cómo miran ustedes la situación? No sé quién quiere bueno, comenzar. si se quiere ¿Por allá? también hacer una cronología, ¿no?, de los acontecimientos, porque van uno tras otro, ¿no? Y si vemos, estamos atentos a las redes sociales y a todos los medios de comunicación, se va generando información en este preciso momento, por ejemplo. Claro, claro. Las damas primero dicen de mi pueblo. Bueno, imagínate, yo podría verlo desde el punto de vista de la identidad de nuestra venezolanidad, ¿no? Y de nuestras capacidades. En principio, toda esta arremetida del gobierno de Donald Trump contra el venezolano es justamente para acabar con la esperanza y con la confianza, ¿no? Algo que viene de la mano a partir del decreto de Barack Obama en el 2015. O sea, forma parte de esto, digamos, esta complejidad que se basa principalmente en lo económico, pero que va direccionada a una guerra híbrida, una guerra más profunda, porque es una guerra que es la guerra cognitiva, ¿no? Es la guerra la guerra que se da principalmente en el cerebro de las personas, ¿no? En este caso, bueno, atentando contra el imaginario colectivo del venezolano, porque si hay algo de la identidad nuestra y hay algunas de las características de esas cosas que nosotros decimos, eso es muy venezolano, es que nosotros los venezolanos somos como una gran familia, tenemos hermandad. Nosotros siempre, el vecino, el amigo, el abuelo, somos una gran familia. Y en las ocasiones en las que Venezuela ha sido receptora de algunos migrantes, pues nosotros han sido recibidos como unos nuevos integrantes de la familia venezolana, ¿no? Se han ido incorporando. Portugueses, españoles, italianos. Españoles, italianos, incluso Peruanos, colombianos, que en su momento colombianos. desplazados por la guerra, entre muchos otros latinoamericanos. Y algunos del mundo entero, podríamos hablar, ¿no? Entonces, si en nuestro imaginario colectivo nosotros tenemos incluso desde la génesis de lo que somos como país y como nación, cuando hablamos de Bolívar con su ejército salía a libertar naciones, salía a dar soberanía a las naciones, no salía a invadir. Entonces ya desde ahí, desde nuestra génesis, nosotros tenemos una concepción totalmente distinta de lo que es el migrar, ¿no? Lo tenemos incluso al interno. Cuando tú llegas con los distintos cambios en el siglo XIX de las políticas económicas, pasamos de ser un país agrario a un país petrolero y nos desplazamos en el interior del país. Entonces nosotros tenemos esa virtud y esa capacidad de reconocer al otro y de identificar y poder congeniar y estar a gusto con el otro. Imagínate ahora, justamente, en un momento en el que Venezuela enfrentaba una crisis económica que fue provocada, que fue inducida y que adicional a eso
en esta guerra cognitiva era provocado el desplazamiento de los venezolanos, el que acabar con la esperanza, irte demasiado, principalmente dirigido al bono demográfico, a la mamá del bono demográfico y al bono demográfico, es decir, a la sociedad económicamente activa que está y que puede producir. Y después la xenofobia. Y luego lo amarras con la xenofobia. O incluso la aporofobia, que es precisamente la fobia a las personas que no tienen recursos como tal, porque si bien el venezolano cuando iba en otra época distinta, sí era bien recibido, incluso hasta con carteles y demás, ¿no? Bueno. Sí. ¿Qué dices Walter, tú, ¿cómo lo Walter? ves? Digamos, sí, las circunstancias van determinando algunas cosas. Pero yo me anclo, y teniendo en cuenta lo que afirma Ingrid, en algo que decías tú, Jocelyn, que era el tema del decreto de Obama. Y cuando nosotros nos metemos en el difícil campo de la política para visualizar todo esto, uno ve que ha habido toda una serie de ensayos y errores, porque básicamente los hemos derrotado, de agresiones hacia Venezuela. Revoluciones de colores, luego intento de golpe de Estado, intento de magnicidio en contra del presidente, luego intentaron crear instituciones paralelas y utilizar instituciones que democráticamente, a las cuales democráticamente accedió la oposición, para convertirlas en piezas arrojadizas en contra del sistema político, porque evidentemente el sistema político, y por eso la determinación de Estados Unidos de cambiar el régimen político de Venezuela, el sistema político de Venezuela está montado sobre la doctrina de Simón Bolívar y por lo tanto es contrario. Entonces fíjense que cómo vamos ahora. Ahora resulta que están agrediendo directamente a la nacionalidad del venezolano y para eso se buscan cualquier tipo de artificios, como el tema del Tren de Aragua, una organización criminal extinta en Venezuela, pero básicamente no es una organización terrorista, ni tiene la cantidad de miembros que por redes sociales, porque fíjense que ni siquiera mediáticamente pueden sostener un argumento así. Nosotros veíamos que se filtraba al New York Times, que nadie podrá decir que el New York Times es un órgano de divulgación de la Revolución Bolivariana, decía abiertamente que fuentes de la comunidad de inteligencia, que es como ellos le llaman en Estados Unidos, afirman que no hay ninguna asociación del Tren de Aragua con una supuesta organización terrorista y mucho menos una asociación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, a la par vemos que junto con la aplicación de esta ley del enemigo extranjero, una ley que la última vez que se aplicó fue en la Segunda Guerra Mundial, Imagínate el tiempo. ni más ni menos que para atacar a migrantes japoneses, porque recordemos que se aplicó en el momento del ataque a Pearl Harbor en 1941 y luego se crearon campos de concentración. De hecho, muchachos y amigos y amigas que nos ven, la historiografía de Estados Unidos ha tapado mucho eso, lo ha metido bajo la alfombra porque es muy vergonzoso ver que existieron campos de concentración en California, familias enteras de Japón que fueron criminalizados, gente que tenía 2 y 3 generaciones viviendo en los Estados Unidos, que incluso sobrevivieron a la Gran Depresión en Estados Unidos, que tenían nacionalidad, que tenían familia, y básicamente esa gente fue igual atropellada y llevada a un campo de concentración. Bueno, estamos en la misma situación. Se aplica una ley a partir del 15 de marzo, se envía en una maniobra entre Estados Unidos, entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Bukele, que no es otra cosa que trata de personas, porque eso es un delito internacional, es un crimen en contra de los derechos humanos tipificados por Naciones Unidas. Bueno, básicamente se envía seres humanos como esclavos, seres humanos a los cuales se les cosifica y se les dice abiertamente pertenecen al Tren de Aragua. Cuando los juzgados de Estados Unidos empiezan a pedir información, sustánciame que los 238 que enviaste a El Salvador pertenecen al Tren de Aragua, entonces el presidente Trump apela al secreto de Estado que contiene la Constitución de los Estados Unidos, una atribución que él puede utilizar para no dar la información, porque simplemente no tienen argumentación real para sostener esto. Entonces, digamos, estamos en una nueva fase en la cual se agrede, como dice Ingrid, a la nacionalidad, a lo afirmativo venezolano, porque precisamente es parte del socavamiento de los Estados-nación que políticamente estamos viendo que se están amenazando con aranceles, con agresiones, cambiándole el Golfo de México, poniéndole el Golfo de América, diciendo que Canadá es el Estado 51, diciendo que el canal de Panamá no es de Panamá sino de Estados Unidos. Todo eso responde al socavamiento estructural de los Estados-nación
para precisamente tomar sus recursos. Y en el caso de Venezuela, la reserva petrolera es clave. Miren, fíjense, y yo creo que se me vino a la mente ahorita revisando las redes sociales, hay como una especie como de campañita de decir, ay, están comenzando a robar, están comenzando a no sé qué. Entonces, Sí. qué casualidad, que además eso se había adelantado ya, ¿no? Sí. Que se generó esa matriz de opinión, ay, te los estás trayendo, entonces ahora van a incrementarse los delitos. Están libres, van a su casa. Pero lo he visto de manera reiterada y me llama muchísimo la atención que además las personas son mujeres. Hay que revisar, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos más vulnerables? Personas mayores, mujeres y niños, ¿no? Entonces hay que ver un poquito. A mí no me extrañaría nada, pero de repente hay personas que sí, o sea, se creen ese cuento. Dicen, mira, sí es cierto, está pasando, es verdad. Entonces, obviamente todo esto forma parte también de esta campaña, ¿no? Claro, claro, y es el mismo método. Cuando ellos comenzaron, porque mira, si comparamos hace 10 años atrás o comparamos en 2015, 2016 con lo que sucede actualmente, lo primero que desapareció del mercado en la guerra económica, lo primero que ellos provocaron desaparecer del mercado era lo que la mujer venezolana buscaba. Lo que Fue la necesitamos. primera agredida, fue la mujer venezolana. Entonces, la revolución bolivariana, que es feminista y que le ha dado un espacio a la mujer y el reconocimiento y el valor que corresponde, fíjate, yo tengo que atacar a la mujer, atacan a la mujer. Pero cuando lo llevamos a la actualidad, tú ves que ya no puedo, el ataque no puede ser el mismo, debo modificar la forma. Debo modificar la forma de hacerlo, pero tengo la misma estrategia. Voy nuevamente a atacar a las mujeres en las redes sociales. Sucede como con la identidad. En principio, ¿qué fue lo primero que ellos atacaron? Nuestra moneda. ¿Cómo se llama nuestra moneda? Bolívar. Lo primero, Bolívar fuerte, Bolívar soberano, Bolívar digital. Y tanto en las redes sociales tú puedes encontrar cómo está esa campaña que desmoraliza y tú dices, bueno, pero si estamos tranquilos, allá no hay inseguridad. Ahora están atacando a las mujeres en la calle, pero entonces adicional también contrarrestas con aquella campaña que es dirigida a los más jóvenes diciéndole, no, pero es que Bolívar no era lo que dicen, Bolívar era un mujeriego, Bolívar no era el hombre correcto, Bolívar era un dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién atacas? Atacas directamente a la población venezolana, principalmente a la población que ellos ven que es más vulnerable, que es la población objetivo, la mujer, al joven, a la familia venezolana. Así es. Y bueno, seguro de este tema hay que hacer muchos análisis, ¿no? Y yo te pregunto en este contexto, Walter, sobre lo que está pasando quizás en Estados Unidos, ¿no? Que ellos se llenan la boca de decir que son el país más democrático del mundo y pareciera que está en puertas un conflicto interno, ¿no? En cuanto a los poderes. Y bueno, recientemente también quisiera tu análisis sobre este fallo que dio la Corte Suprema a favor de Donald Trump, ¿no? Sí, digamos, acompañando la narrativa del tema del Tren de Aragua y acompañando la narrativa de la aplicación de la ley del enemigo extranjero, bueno, la Corte Suprema, fíjate, un fallo 5-4, y como evidentemente Trump ya sabemos que, a ver, detrás de todo esto también hay algo global con respecto al tema de la deportación de migrantes, es que necesita acelerar el gobierno de Trump la mayor cantidad de migración posible deportada de Estados Unidos. Y si lo hace utilizando los protocolos internos e internacionales, no va a poder llegar ni siquiera a los 1.400 migrantes que deportaba Biden en el periodo que estuvo anteriormente. Hay algunas estimaciones que hablan de que ellos, para llegar a una meta de alrededor de unas 2 millones de personas, fíjense el número, tendrían que llegar a una especie como de 2.000 migrantes diarios. Wow. Imagínense eso que significa en vuelos, si respetas protocolos. Entonces, ¿qué hace Trump? No, yo no necesito nada de eso. Son del Tren de Aragua, aplico la ley del enemigo extranjero, los monto en un avión. Le pagas a El Salvador. Le pago al Salvador, negocio para todo el mundo, no importa que eso sea trata de personas, digamos. El Consejo de Derechos Humanos, silencio, el relator, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ya ni siquiera me acuerdo cuál es el nombre de él, el secretario general de la ONU, silencio, no dice nada, no importa que haya trata de personas. Básicamente necesitan acelerar ese proceso. Pero fíjate que 5-4 el fallo, y yo no descarto que si ya han habido barbaridades que se han cometido a partir del 15 de marzo en adelante, esas barbaridades las vamos a ver en otras formas.
y las van a incrementar y vamos a tener nuevos casos lamentables y seguramente vamos a tener más casos judiciales presentados en los Estados Unidos, porque no solo los familiares de venezolanos que están aquí reclamando que las personas que están en El Salvador están secuestradas y que no pertenecen al Tren de Aragua, sino que ya a lo interno de Estados Unidos estamos viendo un movimiento de gente que está diciendo, oye, la migración primero que es clave para la economía de los Estados Unidos sí. y segundo, la gran mayoría de los migrantes están trabajando en los Estados Unidos, no se le puede pechar como parte de una organización criminal ni terrorista. Entonces hay una situación interna, Roger, que seguramente se va a incrementar con los días. Y que vamos a profundizar también al regreso de esta pausa, sobre todo esto lo que les mencionaba, ¿no? El tribunal enfatizó que las personas deportadas ahora en adelante deben recibir una notificación. Qué tan cierto sea eso y qué tan contraproducente incluso se pueda tornar la situación. Es momento de publicidad. Le damos la bienvenida nuevamente al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Y es que si para ti Semana Santa es tranquilidad, el Banco de Venezuela lo hace posible con sus soluciones integrales. ¿Necesitas pagar en la playa? Usa Pago Móvil BDB. Dividir la cuenta en el paseo, pagos compartidos, lo hace más fácil. Pagar en comercios con QR, solo escaneas y listo. Y es que con la BDB App llevas el banco en tus manos. Descárgala y haz lo posible con el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Ya venimos con más del día. Recientemente, un grupo de migrantes venezolanos fue trasladado desde Estados Unidos a El Salvador, al centro de confinamiento contra el terrorismo, alegando que pertenecen al grupo delictivo Tren de Aragua, cuando muchos de ellos no tienen ningún tipo de vinculación. El gobierno venezolano catalogó este acto como un crimen de lesa humanidad. Hoy nos vinimos acá al terminal de la Bandera para preguntarle al caraqueño qué opina usted del trato que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos con el migrante venezolano. Acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Qué opinas sobre el trato que están recibiendo los migrantes venezolanos en el exterior, específicamente en Estados Unidos? El trato en el exterior es injusto porque aquí ha sido un país que ha recibido múltiples nacionalidades en la historia, tanto como si de repente tienen alguna dificultad en su país, político, económico, lo que sea, aquí lo recibimos sin importar raza, color, y tenemos ese tipo de tolerancia, pues, cosas que nosotros afuera no recibimos. Particularmente yo prefiero que a mí mi tierra luchando, trabajando y echar para adelante un país, como si fuera un país con estudio, con progreso, con día a día, disciplina, sacrificio y esfuerzo. Trabajo y más nada, porque si no tenemos eso, estamos perdidos, ¿entiendes? Entiendo a las personas que se van, pero también me parece injusto cómo nos traten, tanto en Estados Unidos como en otros países. Lo que yo les digo a mis hermanos venezolanos, en lo que pueda que se vengan, porque no hay nada como estar en nuestro país, aquí con nuestra familia, aquí no nos remigran, aquí estamos en nuestra tierra. Y nada como estar en su casa. En su casa, tu tierra, tu gente. Sí, así es. No estoy de acuerdo con esos tratos que les dan, que se vengan para su país, ¿me entiendes? Que aquí tienen su familia, que lo quieren, que lo adoran, ¿me entiendes? Aquí lo esperamos con astucia, pues, para que no estén pasando trabajo allá. Bueno, yo pienso que a pesar de todo, aquí en Venezuela todavía hay oportunidad de trabajar. Lo mejor que pueden hacer para que estén pasando maltratos en otros países, mejor es que se devuelvan a su país. Aquí Venezuela siempre ha sido el sueño americano y aquí hay oportunidades para todos. Así que yo les recomiendo que mejor se devuelvan a Venezuela, que aquí hay futuro, señores. En respuesta a estas acciones, el gobierno venezolano emprenderá acciones legales en defensa y protección del migrante venezolano. ¿Y usted qué piensa al respecto? Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Allí veíamos a Yacy Viduzcategui en el terminal de la Bandera, en las afueras allí. Bueno, el pueblo, la sabiduría del pueblo es fundamental. Veíamos ahí el rechazo por parte de los venezolanos. Ingrid, te vi asentando también la cabeza ante los comentarios de los venezolanos. ¿Qué te pareció? Sí, sí. No, bueno, pero el pueblo sabe. La gente de a pie sabe y reconoce, se identifica. Porque producto pues de las medidas coercitivas unilaterales, mucha gente, tiene gente cercana pues que sintió que se vio obligado a migrar, ¿no? Y el trato injusto que está recibiendo, el trato inhumano que está recibiendo, pues afecta directamente a la familia venezolana. Claro. Ese sentir es de todos, ¿no?
Hace unos días hubo una de las movilizaciones aquí en Caracas y tuve la oportunidad de conversar con una señora quien comentaba entre lágrimas pues que se enteró que su hijo, que era migrante, originalmente venía a Venezuela deportado y de repente lo vio en uno de los videos de El Salvador. Wow. Qué duro. Y la señora, muy emotiva, muy triste, hablaba de eso me decía, fíjate, nosotros habíamos marchado. Entonces yo, bueno, sí, las marchas. No, pero es que yo no marchaba con ustedes. Y hoy me siento que ustedes me están dando la esperanza y me están acompañando. Entonces yo le comentaba, bueno, pero es que nosotros todos somos venezolanos. Independientemente de que tengamos una visión u otra, nosotros somos venezolanos y estoy segura que este empuje, estas ganas, este trabajo que debemos hacer en conjunto, en distintas formas, en distintos niveles, es lo que va a permitir pues que nuestros connacionales vuelvan a su país. Así es. No, y que lo que decíamos hace un rato, ¿no? Es como una gran familia. O sea, obviamente vemos a lo largo de estos últimos años lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado en Perú, contra algunos venezolanos, algunos hechos incluso lamentables donde fallecieron algunas personas por el simple hecho de ser venezolanos. Entonces esa campañita que se viene dando y ya ese dolor incluso por nuestros hermanos, que puede ser un hermano, que puede ser un esposo, que puede ser un hijo, o sea, puede ser cualquier persona o puede ser algún conocido, mira, se fue, no sé qué, Vecino. ahora está allá, exacto. Y es eso, es un hermano venezolano que está siendo tratado de una manera completamente inhumana y bajo unos parámetros y una concepción que está totalmente errada en tiempo, época, incluso para la sociedad estadounidense, ¿no? Sí. Que sigue teniendo también allí sus temas además muy profundos y muy complejos y complicados, solo que ellos cuidan de que algunas cosas no salgan a la luz pública. Walter, hablábamos un poquito acerca de esta decisión del Congreso, ¿no? ¿Qué implica esto? Exacto, de la Corte, corrijo. ¿Qué implica esto que yo mencionaba hace un rato, de que el tribunal hace énfasis además en que estas personas deportadas ahora en adelante deben recibir una notificación de que están sujetas a la ley y la oportunidad de que se revise su deportación, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué tan positivo? ¿Qué tan negativo? O sea, dependiendo de qué. Bueno, digamos, como la narrativa se les viene cayendo, pero claro, tienen, digamos, este espaldarazo por un lado de la Corte de Estados Unidos. Por el otro está, bueno, cuidemos un poco las formas. Evidentemente no es bueno ni sano, como dices tú, digamos, tener una sociedad compleja, mostrar demasiados elementos. Digamos, todavía la lucha en los Estados Unidos por los derechos civiles, derechos que para Venezuela están desde hace muchísimo tiempo antes de toda la lucha de Martin Luther King, de Malcolm X, lo que le hicieron a las Panteras Negras, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, eso lo que te configura una sociedad muy compleja. Entonces, como ellos precisamente se venden como los campeones de la democracia, de la división de poderes, entonces, bueno, la Corte dice, bueno, yo te valido y te avalo que sigas haciendo esta barbaridad, porque igualito así sea con protocolos es una barbaridad, porque yo no tengo por qué confiar en que quien ya lo hizo la primera vez, luego ahora empieza a deportar y a lo mejor me forja un documento y dice, no, fulanito es el Tren de Aragua. O sea, en realidad no podemos, digamos, confiar, pero el mensaje es a lo interno de Estados Unidos. Es decir, bueno, yo estoy tocando el fondo del asunto, porque el fondo es que no se cumplieron los protocolos internos de Estados Unidos, ni los protocolos existentes en materia internacional, en materia migratoria, porque, digamos, tú no estás deportando un costal de papas. Me explico, estás deportando seres humanos. Entonces, evidentemente, eso tiene unos protocolos, tanto que tiene que cumplir el país que está deportando, como el país al cual va a ser llevada esa persona, bien sea, bueno, la barbaridad que hicieron con El Salvador, o bien sea llevando a un tercer estado, México, Honduras, que luego nosotros a través del plan Vuelta a la Patria podemos hacer los vínculos para traernos a esos venezolanos y venezolanas de vuelta. Ahora, Ingrid, la campaña sigue siendo muy fuerte porque uno cuando entra de repente a publicaciones de medios internacionales, tú ves como dicen, bueno, son criminales, que esperan, que los traten así, es decir, el mundo se cree eso. Y nosotros acá, bueno, vemos a sus familiares, vemos a personas incluso en esos países que dicen, bueno, como una en particular que vi, yo era su tatuador y yo le hice no sé cuántos tatuajes, era un muchacho trabajador, o sea, no tiene nada que ver con eso que me están contando o cómo lo están tratando que estoy viendo. Pero realmente el relato para el mundo es eso, es que son delincuentes y por eso merecen ser tratados así, tal cual, según ese sistema, además que ha creado El Salvador, de una forma bastante peculiar y bueno, guardando opiniones al respecto también deplorable en ese sentido, ¿no? Bastante inhumana. Y yo le sumaría otro elemento de Jocelyn, y es el que nos llama la atención también, de que, por ejemplo, lo ha dicho también el vicepresidente
sectorial para seguridad ciudadana, Diosdado Cabello, ¿no? Quien tenga delitos que haya... Son revisados. Y veíamos en este caso a nivel comunicacional personajes lamentablemente venezolanos quienes auspiciaron a través de estas plataformas digitales también el rechazo a los venezolanos, a sus compatriotas. ¿Cómo analizas esto, no? ¿Cómo propios venezolanos estando allá, que hoy están pagando acá los crímenes que han cometido por la ley venezolana, cómo justificar eso, no? O sea, ¿cómo ellos mismos van a atacar a sus propios compatriotas? ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, recibió una cucharada de su propia medicina, ¿no? No, y recibía dinero para hacer eso, ¿no? Ah, importante. Porque tenemos que recordar que detrás de todo esto existe una empresa que tenía varias aristas, ¿no? Estaban los coyotes, los que captaban, se llevaban, la gente pagaba hasta determinados lugares, pero adicional estaba también la empresa comunicacional, que era la que convencía y era la que decía, bueno, mira, vete, pero también era la que cuando llegabas allá decía, mira, la diáspora venezolana, que es negativa para el país. Claro. Entonces ellos necesitaban determinados elementos venezolanos o no venezolanos, que parecieran venezolanos, con esas características que ellos estaban describiendo para poder sustentar esa media verdad. O sea, esa mentira convertida y repetida 1000 veces para convertirla en una verdad, ¿no? Pero es que adicional a eso, y fíjate que hay un elemento que está, digamos, subyacente o que está ahí como medio oculto, y es que tú ves que de repente, efectivamente, ellos están deportando a Venezuela aquellos sujetos que originalmente pues estaban atacándonos, ¿no? Incluso cuando venía en el avión, uno de los compañeros que venía deportado, bueno, lo colocaron en un lugar aparte para que no lo atacaran, porque era culpable de lo que sucedía. Bueno, él viene a Venezuela y se rige por la ley venezolana y está la ley contra el odio y efectivamente debe ir detenido. Pero adicional, ha comenzado en las redes sociales una campaña que busca tergiversar, o sea, busca voltear la verdad a decir que, bueno, que ellos también formaban parte de como que el gobierno les pagaba para que hicieran esas cosas. Yo estuve revisando las redes hace 2 días y veía un influencer que tiene una cantidad importante de seguidores que señala y dice, no, pero es que Leito no era de este lado, por ejemplo. Él era del gobierno y vino para acá a hacer maldades y ahora se lo llevan y van a tratar de decir que es inocente, ¿no? Claro. O que ahora sí lo vas a meter preso. O sea, esa metodología que está aplicando Donald Trump, el gobierno norteamericano, porque ya el señor no le sirve y lo está devolviendo a Venezuela para que Venezuela, bueno, decida y Venezuela hace justicia, bueno, ahora comunicacionalmente pretenden voltearlo y pretenden decir, no es mío, la culpa es de la vaca, ¿no? Y eso se le suma incluso a lo que hicieron algunos voceros de la oposición venezolana, lamentablemente, quienes dijeron que era como una especie de pandemia o de los venezolanos en el mundo, ¿no? También ellos tienen que ver la cara a la justicia en algún momento, quienes están en el extranjero. Sí, evidentemente, porque, a ver, detrás de todo el tema, Venezuela nunca en su historia ha sido un país de migrantes. Realmente Venezuela históricamente ha sido receptor de migración. Y por eso, bueno, tú mencionabas el tema Perú, el tema Chile, cuánta gente de Perú, cuánta gente de Chile, cuánta gente de Colombia ha sido recibida en Venezuela con los brazos abiertos. Entonces, evidentemente, detrás de todo ese proceso de migración está en el trasfondo todo el proceso de agresión a la economía venezolana, porque evidentemente los enemigos de Venezuela sabían que si atacaban la posibilidad de que Venezuela produjera petróleo y lo comercializara al mundo, evidentemente le estaban quitando el 97% de su Producto Interno Bruto. Entonces, evidentemente, ¿qué iba a generar eso? Por ende, migración. Incluso lo estamos viendo hoy día. Hay factores que, incluso a través de redes sociales, no solo estimulan esto de la delincuencia, bueno, me robaron, pero no hay una denuncia, entonces se habla muy alegremente del tema, sino que también ahora nuevamente se está estimulando como una especie de nueva ola migratoria a partir de estas últimas medidas que está tomando Trump con respecto a Venezuela. Detrás de todo eso hay una maniobra evidente por parte de sectores extremistas que evidentemente niegan la democracia, niegan el sistema político, que más bien andan buscando la manera de que a Venezuela se le cause todo el daño económico y social posible para ellos tratar en una demente posición política ser una opción, una alternativa de gobierno y poder en Venezuela. Lo estamos viendo con el tema migratorio, Roger, Jocelyn. No hay absolutamente nadie. Hay muchos actores políticos y no políticos que han hecho silencio sobre el tema, silencio muy peligroso.
pero en realidad nadie ha salido a apoyar todas estas barbaridades que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, porque el conjunto de los venezolanos lo rechaza de manera abrumadora. Así es, esto no depende ni de tintes políticos ni No, de nada de eso. para De hecho, nada. lo decía el jefe de Estado, todos para mí son venezolanos y yo soy su presidente y yo me los voy a traer a su país. Y si Exactamente. tienen que rendir cuentas ante la justicia venezolana como corresponde, se hará. Y si no, van a retornar con sus familias además. Miren, en este momento vamos a ver tan solo algunos de esos casos que, bueno, que hemos visto también a través de las redes sociales, que muestran la forma en cómo nuestros connacionales, como estas personas están viviendo además todo ese proceso. Aurelín nos muestra. Padres y madres viven tristes momentos sobre la situación migratoria de los venezolanos. Qué deprimente es ver este acto de inhumanidad con los migrantes venezolanos. Fíjense, estos padres fueron separados de sus hijos, dizque por pertenecer al Tren de Aragua. Debemos alzar la voz para ayudar a estos niños que hoy se encuentran en un hogar sustituto en Estados Unidos. Definitivamente, el acto de crueldad de esta gente no tiene límites. Hoy vine a migración a buscar mi pasaporte y salí con un grillete puesto. No sé para qué, porque les pregunté por qué. Y la respuesta es que tengo que ir dentro de 8 días a otra oficina y que allá me van a explicar por qué me lo colocaron. Me obligaron a ponérmelo. Si no me iban a colocar el grillete, me dejaban detenida. Que ni haciendo las cosas bien se puede uno ni salir de este país haciendo las cosas bien. A mí me parece este acto totalmente insólito. Los venezolanos no deben ser tratados de esta manera, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Y recuerda, migrar no es un delito. Y mientras tú reflexionas sobre todo esto que está sucediendo, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Mira, de verdad que es muy lamentable esta situación y cuando uno ve estos testimonios uno se llena de indignación, ¿no? Incluso hasta de impotencia, de uno, hacer lo que está haciendo el gobierno nacional. Pero Ingrid, si has logrado compartir con alguna de estos testimonios, además del que nos comentaste, ¿qué te dicen esas personas, además de todo esto que vemos quizás en las redes, ¿no? Esos testimonios que no aparecen allí, ¿no? Mira, hay mucha gente que tiene mucho miedo, incluso migrantes que están ya legales desde hace tiempo, con los que tienen la oportunidad de interactuar y tienen mucho miedo, pero hay otros también que están engañados y no creen, ¿no? Entonces hay uno, no, eso no me va a pasar a mí porque yo no soy estoy delincuente. Tengo 30 años aquí en Estados Unidos. Yo tengo 30 años aquí, yo compré La una ley del casa. enemigo extranjero me lo permite, le permite a las instituciones, Así pero a mí es. no me va a pasar. Pero a mí no me va a pasar. Ya yo me contacté con un abogado, ya yo he estado, he estado haciendo los trámites y estoy segura, no va a pasar nada. Pero cuando yo le comentaba, revisen las redes y le mandan los casos, digo, mira, hay casos en los cuales la gente estaba legal, tenía propiedades en Estados Unidos. Hasta negocio. Negocio, generaba empleos, tenía propiedades, créditos que han pagado y digo, mira, está sucediendo esto. Entonces es cosa de que también comiencen a creer que es posible, ¿no? Gente que tiene como aquello del sueño americano aún como muy tatuado en la piel, ¿no? Porque esa campaña es una campaña histórica, el tema del sueño americano para los latinos, para nosotros Siempre. los latinoamericanos. Ha sido nuestro americano. Nos Porque lo América es vendieron en las nuestro también. películas, en las Lo vemos series, en las la película. comiquitas. Sí, siempre, no, es allá, es el norte. Y hemos ido cambiando eso y reconociendo dentro de nuestra identidad que el norte es el sur. Pero eso no significa que si la gran mayoría ya reconoce, no significa que otros no lo conozcan y que ellos a través de su propaganda no toquen esos elementos que hacen que a ti te recuerden que están ahí como ocultos y que te recuerden, bueno, que ellos son Superior. los policías del mundo, son los superiores, tienen la identidad y parte de lo que nos están haciendo a nosotros como venezolanos es justamente mostrando al mundo su fuerza, su fortaleza, su capacidad y su toma de decisión y que son ellos y punto, ¿no? Pero esto puede generar un efecto contrario, es decir, aquí nadie quiere hacerse la víctima de nada porque además sabemos en lo que estamos y todas estas situaciones han sido adelantadas. Eso lo vamos a hablar al regreso de la pausa. ¿Cuál es ese efecto positivo? O sea, nos hace crecer, nos hace sentir mayor identidad, o sea, cómo además se fortalece el pueblo venezolano y tenemos un gobierno que da la cara y se para enfrente de esta situación y dice no lo voy a permitir. Hacemos una pausa, ya venimos.
2:46 de la tarde, estamos de vuelta. Ustedes se preguntan de qué estamos hablando. Bueno, de toda esta situación que se ha vivido con los compatriotas venezolanos en Estados Unidos, cómo fueron incluso llevados a El Salvador en esta cárcel, cómo además el gobierno venezolano ha buscado todas las formas incluso de traerlos a su país para garantizarles seguridad, cosa que no está sucediendo, todo a raíz de una ley obsoleta completamente, que no tiene ni pie ni cabeza, en un contexto completamente distinto, y que sí puede ser un arma para seguir dañando incluso no solo el tema de la identidad, la nacionalidad, la salud mental de estas personas. O sea, ¿quién está hablando de esto, por ejemplo? De esa persona que estuvo detenida en Guantánamo durante un año. O sea, ¿quién le devuelve a esa persona su integridad, su dignidad? O sea, su paz. Hay que revisar su paz interna, o sea, la zozobra incluso que pasaron sus familiares. Es la situación que estamos viendo. Obviamente esto va a seguir, como comentábamos hace un rato con Ingrid y con Walter, pero hay que ver también, yo decía en la parte anterior, cómo este tipo de situaciones, a pesar de que son muy negativas, obviamente, y como ya hemos vivido varias cosas similares, generan un revés, ¿no? O sea, un sentimiento de unidad, de solidaridad, este tipo de situaciones que no pueden ser además politizadas porque responde a un tema de identidad, de nacionalidad, es tu hermano venezolano el que está allá, independientemente de que piense, como piense. ¿Cómo se mira esto, Ingrid, desde el punto de vista de nuestra sociedad? O sea, ¿cómo crees que lo hemos asumido? Nosotros solemos arroparnos, ¿no?, entre nosotros mismos hasta donde la cobija nos llegue, pero procuramos que la cobija nos alcance a todos. ¿Cómo lo miras tú también? Sí, bueno, mira, fíjate que en los últimos años, antes de caer en el tema migratorio actual, en los últimos años nosotros hemos demostrado que esa capacidad que tenemos de unificarnos en cuanto a las coyunturas difíciles, ¿no? Independientemente de que tengamos una visión u otra de las formas de la vida, de las formas de hacer la vida, nosotros como venezolanos siempre conseguimos, ¿no?, el amarrarnos uno al otro para poder dar respuesta a las dificultades, ¿no? Y este caso profundiza justamente ese amarre, esa identidad de hermandad hogareña, de nido, de amor, de familia que tenemos nosotros como venezolanos. Esto, yo creo que justamente nosotros tenemos la oportunidad desde esta circunstancia tan dura y tan difícil que viven muchos de nuestros connacionales, nuestros hermanos venezolanos, justamente, bueno, para ir fortaleciendo, como para que no le suceda al otro, ¿no? Y poder recibir a todos ellos que vienen con esa dura y difícil experiencia, poder recibirlos aquí y poder que ellos se reencuentren con lo que son realmente, con lo que somos, y puedan fortalecerse y superemos todos juntos estas difíciles circunstancias, ¿no? Así es. Walter, cuando analizamos también el tema a lo interno de los Estados Unidos, los detractores de Donald Trump, ¿esto no podría jugarse a favor de ellos? Porque hoy estamos hablando del caso venezolano, pero también pasa con los mexicanos, con los colombianos, que son una comunidad bastante grande y amplia en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista a nivel político, ¿no? Bueno, la política es la política. Sí, la política es la política. Bueno, es que tiene una arista muy clara, digamos, cuando tú haces todo esto en contra de la migración venezolana, apartando que, bueno, como nación evidentemente tenemos que responder, porque detrás de todas estas maniobras que atacan a la nacionalidad venezolana, luego se presentan condiciones de justificación internacional para acciones de otro tipo, fundamentalmente intervenciones militares. Tenemos todas las recientes que han sucedido en el planeta. Y, por ejemplo, Irak, se inventó todo el tema de las armas de destrucción masiva, que fue falso. Pero a lo interno de los Estados Unidos, bueno, nosotros estamos viendo que parte de esa lógica de utilizar o de instrumentar, primero agredir a la migración venezolana, tiene que ver con el hecho de que es la migración, digamos, más pequeña, si las consideramos entre otras migraciones. Por ejemplo, la migración mexicana en líneas generales, entre legales y ilegales, tiene a 44 millones de personas en los Estados Unidos, un país de 300 millones de personas. Entonces, si nosotros consideramos ese tipo de cosas y digamos, en proyección lo que eso puede significar poblacionalmente, bueno, evidentemente hay una tensión interna que se va a incrementar. Porque ninguna, ahorita que estamos en el tema CELAC, porque nos vamos a meter seguramente en las próximas horas en ese tema, ninguna nacionalidad latinoamericana está exenta que tenga alta migración
esté exenta de vivir. agresiones como la que ha sufrido la migración venezolana. Eso lo tenemos que tener muy claro. Además, se han encargado de desestabilizar estas naciones de esta región. Obviamente eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Qué hacen las personas? Bueno, buscan ese sueño americano del que hablábamos hace un rato, roban territorio, que además es lo que han hecho con México particularmente, y de paso pagan mano de obra barata, por ejemplo. O sea, se aprovechan completamente de esta situación en todos los sentidos, ¿no? Y ahora, con esta política de este señor particularmente, que lo sabíamos además en su campaña, ya no me sirves, ya no te quiero además en este territorio, con su tema de supremacismo y de suele ser algo más así como medio fascista, ¿no? Porque es una especie como de limpieza que ellos quieren hacer a su territorio. No, y que utilizan también, en muchos casos, algunos de estos migrantes incluso los suman a las fuerzas militares y son los primeros que envían a estas guerras cruentas. O sea, los utilizan mientras les sean útiles, chévere. Y después... Es que la concepción monroísta que ha marcado la relación entre Estados Unidos y América Latina es clave, y el tema migratorio tiene mucho que ver con eso. O sea, a Estados Unidos como élite política, digamos, nosotros no estamos en contra de la nación, estamos en contra del imperio de los Estados Unidos. Básicamente lo único que le interesa a América Latina son sus recursos. Eso lo dijo Laura Richardson hace un año en el Atlantic Council, que es un tanque de pensamiento en materia de defensa. Ella mencionó uno a uno los recursos de América Latina. No hablo ni de población, ni de gas, ni de agua, ni de comida, ni de economía, nada. Habló de recursos. Y básicamente, como la relación es esa, evidentemente, como no hay una visión de desarrollo, que sí la tienen otras naciones, por ejemplo, la visión de desarrollo compartido que tiene China, que tiene un tratado de libre comercio con África, que tiene otra visión de desarrollo, de desarrollar África, bueno, evidentemente eso mitiga que la migración africana venga. Y evidentemente eso sucede en el ámbito latinoamericano. El gran reclamo de América Latina con Estados Unidos es que las relaciones, como decía Chávez, sean de respeto, porque en la misma medida en que haya relaciones de respeto, nosotros podremos entender que no puede haber un Estados Unidos calmo sin una América Latina en desarrollo. Si no, simplemente vamos a seguir teniendo fenómenos migratorios. Es así. Bueno, se nos está acabando lamentablemente el tiempo en este programa, pero quisiera tu reflexión final, Ingrid, para todo el pueblo de Venezuela. Final por ahora. Exacto, para este programa. Bueno, mira, aquí varios elementos que tenemos que tener claro. Lo primero, estamos en un mundo complejo, muy complejo, un mundo globalizado, donde siempre ahora tenemos la cercanía del internet, la cercanía incluso de los territorios. A lo mejor no estamos físicamente, pero es que nos acerca el teléfono, nos acercamos a través de las redes sociales de otras formas, ¿no? No solamente esto significa un caos para nuestra América, sino que también es un caos para estos que son desde el punto de vista eurocéntrico, son esas potencias, ¿no? Es el momento de avanzar, de confiar en que nosotros desde nuestra razón, desde nuestra génesis, desde lo que nos arropa y nos acompaña, que es la doctrina bolivariana, nosotros podemos ir adelante a contrarrestar estos elementos de esta doctrina Monroe, de esta doctrina monroísta, que también está siendo golpeada a lo interno. Porque fíjense, nosotros hay un tema que nunca tocamos, pero ellos incluso parte de su idioma y de lo que ellos tienen como costumbre y cultura lo han perdido producto de las migraciones que ellos provocaron, ¿no? Y de estas familias que se hicieron. Ellos van ahora un proceso de reacomodo al interno. Pero de fragmentación también. Pero, claro, fragmentación, pero reacomodo al interno para poder retomar incluso parte de lo que es su identidad, fortalecer nuevamente su idioma, muchas de sus costumbres, ¿no? Entonces, ellos también están en esa complejidad. Entonces, es el momento de nosotros, de nuestra forma de vivir, de hacer nuestra venezolaninidad, mirar a lo interno y fortalecernos nosotros, mientras que ellos comienzan a ver cómo solucionan su problema ante las complejidades del nuevo mundo que son complejidades para ellos, pero son oportunidades para otros, ¿no? Y bueno, y sin duda el impacto económico que esto puede tener para la sociedad estadounidense también, que se hace de los migrantes de esta región. Y agradecemos a este par de amigos, ¿vale? A Ingrid Carmona, socióloga, también a Walter Ortiz, politólogo, por acompañarnos en este espacio. Recuerda, de 2 a 3 de la tarde, de verdad me quedo con todas estas reflexiones y además muy atentos también, como decía Jocelyn, a las redes sociales, a las matrices de opinión que se quieran generar. Siempre busquemos de ver de dónde viene, quién lo dice, por qué lo dice, porque allí van sembrando esa semilla, lamentablemente, de cosas negativas y que no queremos en este momento.
No, bueno, y a alzar la frente, cara en alto como siempre y obviamente a sentirse dignos porque nadie es superior a nadie independientemente de la nacionalidad que tenga, siempre bajo el respeto que es lo que ha señalado el gobierno venezolano y obviamente está ese plan de un gobierno que está recibiendo a su gente, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo. ¿Dónde los pueden escuchar en la radio? A los dos, por cierto. En YBK Mundial, Ajá. Patriotas, de 10 de la mañana a 12 p.m. Bueno, nos Los días despedimos, martes. patriotas. Los días martes. Nos Mira, despedimos, patriotas. Hace ratico nos vimos, pues. Nos despedimos, pero saludamos a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa. Gracias, Whitney. Gracias a usted por su sintonía. Recuerde, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.